No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. De la semana crítica que afronta el PSOE, con la declaración mañana de Zapatero, con la comparecencia hoy mismo en el Senado de la directora de la Guardia Civil, con la Guardia Civil señalando con nuevos datos a la directora de la Guardia Civil. Ayer pasó la primera etapa, digamos. Otra cosa es que el juez Juan Carlos Peinado, que se ha dado su tiempo con su instrucción, quiera darse tiempo también ahora. Comunicó ayer a Begoña Gómez su intención de enviarla a juicio con jurado popular, pero dejó para otro día la decisión de si va a tomar contra ella medidas cautelares o no las va a tomar. La asociación Ultra Hazte Oír, que es la asociación que dirige la acusación popular, se las pide, le pide esas cautelares, le pide de entrada al juez que retire el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. A las 6 de la tarde, Pedro, justo cuando estaba empezando el estreno de España en el Mundial, el juez citó a Begoña Gómez, a su asesora en la Moncloa, también a Juan Carlos Barrabés, al empresario Barrabés, pero lo que ha hecho Pedro es alargar su decisión sobre las medidas cautelares. Eso es, la conoceremos esta semana. La acusación popular que dirigen los ultracatólicos de Hazte Oír, que pidió la apertura de juicio oral, quiere comparecencias quincenales, prohibición de salir del territorio nacional y retirada de pasaporte para Begoña Gómez. Idéntica fue la petición para su asesora Cristina Álvarez. No se pidieron medidas para el empresario Juan Carlos Barrabés. En el caso de la mujer del presidente, reclaman además que no pueda gestionar ni su empresa ni su marca para evitar, dicen, reiteración delictiva. Las defensas y la fiscalía insistieron en pedir el archivo en esta cita judicial que se alargó durante más de 3 horas. Estuvo muy duro Antonio Camacho, el letrado de Gómez, dijo que el juez hacía inferencias absurdas para llevarla a juicio y que las acusaciones ultra estaban haciendo política en el sitio equivocado. La política se hace en la calle, advirtió, no cabe en un procedimiento fantasma como forma de erosión de un gobierno con el cual no están de acuerdo. Ampliamos a las 8:30. Gracias, Pedro. Hasta luego. El PSOE, que afronta el caso Leire, el caso Zapatero, dice que en concreto, que el caso de Begoña Gómez es un juicio político. Lo dijo anoche así, en Hora 25, la secretaria de Organización Socialista, que es Rebeca Torro. Yo creo que todos estamos viendo este tipo de procesos, cómo está yendo. Para mí no hay delito, por tanto no hay causa judicial, y lo que estamos viendo es que estamos ante un juicio político. Begoña es una persona inocente y además admiro de verdad la fortaleza y la templanza que está teniendo en un proceso que yo creo que nadie tiene duda de que como mucho es un juicio político. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Es la reacción oficial del PSOE, que ayer reunió a su ejecutiva para marcar su estrategia ante la sucesión de casos que afronta esta misma semana, y distingue, como ahora escuchaban, entre el caso Begoña Gómez y los otros dos grandes escándalos que cercan a la dirección socialista y que han hecho en realidad que los socios vayan aumentando y mucho la presión sobre el gobierno, el caso Leire y el caso Zapatero. Hoy se va a hablar sobre todo del caso Leire. Mañana ya será el turno de Zapatero, pero hoy sobre todo será el protagonismo de Leire Díez, porque hoy el PP lleva a comparecer en el Senado a la directora de la Guardia Civil, y también se va a hablar de ella por las novedades que ha revelado la UCO, la Guardia Civil, sobre este caso. Empecemos por ahí. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que acreditan ahora los investigadores, Isabel, es que Santos Cerdán mandó pagar, con dinero del PSOE, claro, a la llamada Fontanera de Ferraz para que desacreditara a quien estuviera investigando el entorno de Pedro Sánchez. Sí, el informe de la UCO avanza en 2 de las tesis que ya exponía el sumario. La primera, el papel de Cerdán en la trama, que ahora se dibuja más nítido porque los agentes han tenido acceso a una libreta negra en la que realizaba anotaciones relativas a asuntos que tenía Leire Díez entre manos, como la supuesta intención de apartar a la juez que investigaba al hermano de Pedro Sánchez o quitar de su puesto al jefe de anticorrupción. Manejaba además uno de los documentos que tenía ella, una lista de planes que no cuajaban y que bautizó como incumplimientos. La UCO apunta por eso que Díez daba cuenta a Cerdán de las maniobras de la supuesta trama, igual que ha llegado a la conclusión de que cobraba del PSOE por orden de quien era su secretario de organización. Dice de este asunto que fue Cerdán quien dispuso contratar a los 2 despachos de abogados y a la consultora que se habrían utilizado para encubrir esos pagos, y también recoge que Cerdán dio órdenes verbales de autorizar los gastos de viaje que Leire Díez pudiera requerir. Constan una decena de billetes de avión y de tren y 2 coches de alquiler sufragados por el PSOE para las reuniones de Leire Díez con gente como el comisario Villarejo. Isabel, gracias. A vosotros. Bueno, pues con estas novedades sobre la mesa y en este contexto, hoy declara, les decía en el Senado, la directora de la Guardia Civil. Fue gracias a la Guardia Civil que se supo que ella, que su directora, que Mercedes González, se había reunido con Leire Díez en unos contactos que había negado antes
el propio ministro del Interior. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero el hecho es que la Guardia Civil ha seguido aportando novedades que señalan más aún a su cúpula, a su directora, porque el último informe de la UCO dice que Mercedes González siguió hablando con Leire Díez, aunque ya sabía que ella estaba siendo investigada. Sí, fue el DAO, es decir, el jefe de la Guardia Civil, quien informó a Mercedes González de que estaban investigando a Leire Díez por su campaña de descrédito contra la UCO. Así, la directora de la Guardia Civil mantuvo un canal abierto con la exmilitante socialista, siguieron mensajeándose por WhatsApp días después, pero no hay rastro de esos mensajes. No están porque la directora activó, recordemos, esos días el borrado automático del chat con la fontanera. Lo hizo precisamente el mismo día que el DAO comunicó a un general su intención de encargarle una investigación interna sobre las filtraciones de los mensajes de WhatsApp entre Ábalos y el presidente Sánchez publicados por El Mundo. Hoy en el Senado, Mercedes Díaz defenderá que nunca hizo gestión alguna para Leire Díez, que nunca tuvo relación de amistad con ella, que siempre tuvo sensación de estar ante una estafadora y que cuando la fontanera le pidió que reactivase en su puesto al Guardia Civil investigado en el caso Koldo, a Rubén Villalba, Mercedes González huyó como la pólvora y dejó de verse con Leire Díez. Ya no quedaron más, pero los contactos continuaron al menos por el móvil. Hasta luego, Bañuelos. Un abrazo. Así que hoy va a comparecer la directora de la Guardia Civil, de la que sabemos, gracias a la Guardia Civil, que se reunió con Leire Díez y que siguió hablando con ella, aun cuando sabía que ella estaba siendo objeto de investigación. Pero esas conversaciones, Mercedes González las borró de su teléfono móvil. Veremos qué explicación da hoy la propia Mercedes González en el Senado. Mañana ya será el turno, les decía, de Zapatero, que ha pedido dejar para otro día, y este es el otro gran asunto que cerca al Partido Socialista, ha pedido Zapatero dejar para otro día una parte de su declaración a la Audiencia Nacional, la parte que tiene que ver con el origen de las famosas joyas. Miguel Ángel Campos. El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, mediante el que pide retrasar su declaración sobre las joyas para tener tiempo de reunir la documentación necesaria que explique la posesión de este ajuar, que se mantenga su declaración de la pieza principal sobre tráfico de influencias de este miércoles y jueves, pero no ser interrogado ahí sobre las joyas porque se enteró de su imputación por fraude fiscal y contrabando este viernes y debe recopilar la documentación sobre adquisiciones, herencias, regalos o donaciones con el objetivo de ofrecer una explicación eficaz al juzgado. Según las mismas fuentes, también quiere presentar una pericial propia sobre el valor de las piezas que la joyería Ansorena ha tasado en 1,3 millones de euros. Pues con todo esto de fondo, escuchábamos al empezar lo que dijo anoche aquí en la SER la secretaria de Organización Socialista. Hablaba de juicio político en el caso Begoña Gómez, pero lo cierto es, basta con repasar esta sucesión de casos, que hay muchos más, y estos son los casos que planearon ayer, por lo menos en el contexto que marcó la reunión de la Ejecutiva Socialista. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ayer Ejecutiva en Ferraz, hoy Consejo de Ministros en la Moncloa, para tratar de contrarrestar de alguna manera una idea que los socios ya verbalizan, y es que la legislatura está muerta ya. Sí, esa es la orden del PSOE, mantener la hoja de ruta. Sánchez presidió ayer una reunión de la Ejecutiva Socialista en la que el partido trató de espantar las críticas de los socios que exigen más contundencia y explicaciones, y también las voces internas que dudan de que la reacción al caso Leire Díez o a la investigación de Zapatero sea la apropiada. La secretaria de Organización fue la encargada de explicar que el partido ha puesto en marcha una batería de medidas anticorrupción para evitar que comportamientos como el de Santos Cerdán vuelvan a repetirse, medidas que fueron anunciadas hace un año. No hubo más explicaciones ni se debatió si la hoja de ruta es la acertada. Rebeca Torró tampoco aclaró si el partido se va a querellar contra la conocida como Fontanera de Ferraz o contra el propio exsecretario de Organización. No se descarta, pero dice la secretaria de Organización que necesitan que la investigación avance. También es el momento de la prudencia, de seguir avanzando en el caso judicial, y yo sé que muchas veces los tiempos de la justicia no son los tiempos ni mediáticos ni tampoco los que nos gustaría a nosotros, ¿no?, como partido político, pero yo creo que las es importante. Explicaciones de Torró no son suficientes para los socios, que piden que sea Sánchez el que dé la cara. Elisenda Alemany es la portavoz de Esquerra. Lo que nosotros le pedimos desde un partido con 95 años de historia sin ningún caso de corrupción es que Sánchez dé las explicaciones en sede parlamentaria, que no alimente más las dudas desde su silencio y que resuelva sus embrollos, y en todo caso nosotros continuaremos exigiéndole estas explicaciones. Esa comparecencia de Sánchez Sastre no llegará
hasta la semana que viene, que es cuando el presidente tiene previsto acudir a la Cámara Baja. Guille, gracias. Hasta luego. Aún de la política, las negociaciones del PP con Vox, que han llegado a acuerdos de gobierno en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León. Todas las elecciones que el PP precipitó en los territorios para desgastar al PSOE han acabado poniendo al PP en manos de la ultraderecha, que ahora pide en Andalucía lo mismo que ha pedido en otros territorios. Pide la prioridad nacional. Lo decía ayer José Antonio Fuster. Prioridad nacional, bueno, a ver, no hace falta que la traslademos, siquiera que la traslademos. Es que todo el mundo lo sabe. Es que no se habla de otra cosa. Es que todo el mundo que se vaya a sentar con alguien de Vox, pero no alguien de Vox en el Parlamento de Andalucía, con alguien de Vox en el último rincón del último ayuntamiento de España, va a tener enfrente a un concejal, a un bravo concejal, que va a defender la prioridad nacional. Así que creo que no haría falta ni trasladarlo. Prioridad nacional, por supuesto, es una obligación. Sin ninguna duda. Va a tener enfrente a un bravo concejal, dice Fuster. Juanma Moreno lo dijo en campaña, que la prioridad nacional le parecía a él un eslogan hueco. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Empieza el martes 16 de junio, ha bajado un poco la temperatura a primera hora, pero hoy la cosa es que va a volver a hacer calor, Jordi. Sí, un poco como si cogiera carrerilla, porque esta tarde va a ser más calurosa que la de ayer, pero los próximos días, sobre todo a partir del fin de semana, todavía mucho más calor, con valores ya propios de la canícula. Recordemos que todavía no hemos llegado al verano astronómico. De momento, a esta hora, ambiente agradable, incluso un poco fresco en el interior. Apenas hay nubes, en el Cantábrico más abundantes, alternarán con ratos de sol. Aquí es de los pocos sitios en todo el Cantábrico donde la tarde se presenta con ambiente agradable, pero en la mayor parte del país, máximas un par de grados más altas que ayer, resumiendo de 30 a 35 grados en la mayor parte de poblaciones, superando los 35 en Extremadura, el Valle del Ebro, y acercándonos a los 40 grados en el Valle del Ebro, del Guadalquivir, perdón. Durante la tarde, en puntos de montaña del interior se formarán tormentas locales, pero allí donde descarguen lo harán con intensidad y con fuertes rachas de viento. Vamos a Valencia por un suceso que hemos conocido esta mañana. Ocurrió ayer en Burjassot, es un pueblo que está muy cerquita de Valencia, donde un hombre ha matado al logopeda de su hijo, de 2 años, al creer que este logopeda estaba abusando del niño, del menor. Lo mató a puñaladas. Valencia, Natalens, buen día. Buen día. El hombre de 24 años se presentaba ayer por la tarde en la comisaría de policía con las manos manchadas de sangre, confesando que había matado a otro hombre de 32, según ha confirmado la SER, el logopeda de su hijo, al creer que habría abusado sexualmente del pequeño, de 2 años. El hombre dejó al niño en la consulta y regresó sorprendiendo al logopeda. Le pidió que le mostrara las cámaras, pero al recibir una negativa le apuñaló. Hoy se le practicará la autopsia al cadáver. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En la crónica del mundo hay acuerdos, saben, entre Irán y Estados Unidos para acabar con la guerra, pero no lo van a firmar hasta el viernes. Y ese es el tiempo de aquí al viernes que puede utilizar ahora Netanyahu para torpedear un acuerdo que a él no le interesa en absoluto. El pacto incluye al Líbano, porque Irán ha puesto como condición que Israel deje de atacar ya el Líbano y sobre todo su capital, que deje de atacar Beirut. Pero ayer por la noche salió a decir Netanyahu que él es libre en sus ataques y que no se va a ver condicionado por lo que Donald Trump haya acordado con los ayatolás. Vamos a esta hora de la mañana a Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Por esa comparecencia de anoche de Netanyahu en la que le dijo a su país que él, Nuria, piensa seguir atacando al Líbano. Sí, fue la primera rueda de prensa que Netanyahu convocó en más de 3 meses, eso sí, solo para periodistas israelíes, y en ella, tal y como se esperaba, porque horas antes lo había dicho ya su ministro de Defensa, subrayó que su ejército mantendrá libertad de acción en el Líbano y que se quedarán todo el tiempo que haga falta. Y lo anunció sacando pecho de ello. ¿Que cómo lo he conseguido? Pues porque me mantuve muy firme y creo que nuestros amigos estadounidenses nos apoyan. Sobre Trump dijo que, como en las mejores familias, muchas veces coinciden y otras no. Pero Netanyahu ayer quería reivindicar su guerra contra Irán en una comparecencia en la que, por cierto, confirmó que se volverá a presentar a las elecciones de otoño, así que aseguró que él ha conseguido una victoria histórica en Irán y que perdurará generaciones al salvar a Israel de una amenaza, dijo, de aniquilación nuclear. Y agregó que su misión como primer ministro es acabar con el programa nuclear iraní y que lo conseguirá con acuerdo o sin acuerdo. Veremos qué pasa de aquí y hasta el viernes, que es cuando se tiene que firmar el acuerdo, y en principio ese día se abrirá ya oficialmente, o eso dice Trump, el estrecho de Hormuz. Hasta luego, Nuria. Hasta luego. El Reino Unido también va a vetar las redes sociales a los menores de 16 años. El primer ministro laborista Keir Starmer espera que la prohibición entre en vigor a principios del año que viene y en primavera. El gobierno británico, que defiende que esta es una medida para devolver, dice, la infancia a los niños, obligará a las plataformas a que pongan en marcha mecanismos veraces para verificar la edad real que tienen los usuarios de las redes. Corresponsal en Londres, Lucas Font. La prohibición ha sido aplaudida por la gran mayoría de los padres, de los representantes políticos y de las organizaciones de defensa de la infancia, pero también ha recibido
recibido críticas, por un lado de grandes tecnológicas como Meta o Google, que aseguran que empujará a los más jóvenes a utilizar plataformas menos seguras y con menos controles, y por el otro de políticos como Nigel Farage, que alertan del uso de mecanismos como VPNs o identidades falsas para esquivar la prohibición, unas preocupaciones a las que el gobierno británico pretende dar respuesta lo antes posible. Introduciremos medidas de verificación de la edad más eficaces para facilitar el cumplimiento de la normativa y nos aseguraremos de que el organismo regulador cuenta con los medios adecuados para lograrlo, ha asegurado la ministra de Ciencia y Tecnología, Liz Kendall. El gobierno dará más detalles sobre la prohibición el próximo julio y también sobre la posibilidad de implementar nuevas restricciones para los jóvenes de entre 16 y 18 años. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.